Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Un ángel libera a Pedro de la cárcel. Por aquel tiempo, el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. Ordenó matar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. Y como vio que esto había agradado a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió en los días de la fiesta en que se come pan sin levadura. Después de arrestarlo, Herodes metió a Pedro en la cárcel, donde estaba vigilado por 4 grupos de soldados, de 4 soldados por grupo. Pensaba presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él, con mucho fervor. La misma noche anterior al día en que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel. De pronto se presentó un ángel de Dios y la cárcel se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate enseguida». Al instante, las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Y el ángel le dijo: «Vístete y ponte las sandalias». Así lo hizo Pedro, y el ángel añadió: «Ponte tu capa y sígueme». Pedro salió tras el ángel, sin saber si era realidad o no lo que el ángel hacía. Más bien le parecía que estaba viendo una visión. Pero pasaron la primera guardia, luego la segunda, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola. Salieron, y después de haber caminado una calle, el ángel lo dejó solo. Pedro comprendió entonces y dijo: «Ahora veo que verdaderamente Dios ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que los judíos querían hacerme». Al darse cuenta de esto, Pedro se fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchas personas estaban reunidas en oración. Llamó a la puerta de la calle y una muchacha llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que en vez de abrir, corrió adentro a avisar que Pedro estaba a la puerta. Le dijeron: «¿Estás loca?», pero ella aseguraba que era cierto. Ellos decían: «No es él, es su ángel». Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta, y cuando abrieron y lo vieron, se asustaron. Pero él con la mano les hizo señas de que se callaran, y les contó cómo Dios lo había sacado de la cárcel, y añadió: «Cuenten esto a Santiago y a los hermanos». Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando amaneció, se produjo una gran confusión entre los soldados, porque no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes ordenó buscarlo, pero como no lo pudo encontrar, hizo responsables a los guardias y los mandó matar. Después de esto, Herodes salió de Judea y se fue a vivir a Cesarea. Luego, Herodes estaba enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón, los cuales se pusieron de acuerdo para presentarse ante él. Lograron ganarse la buena voluntad de Blasto, un alto funcionario del rey Herodes, y por medio de él le pidieron paz, porque Tiro y Sidón obtenían sus provisiones en el país del rey. Herodes lo citó para un cierto día en el que, vestido con ropa de ceremonia, ocupó su asiento en el tribunal y les dirigió un discurso. La gente comenzó entonces a gritar: «Este que habla no es un hombre, sino un Dios». En el mismo momento, un ángel de Dios hizo que Herodes cayera enfermo por no haber dado honor al verdadero Dios y murió comido de gusanos. Entretanto, el mensaje de Dios iba extendiéndose y era anunciado en todas partes. En el versículo 5 del anterior capítulo dice que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. Las oraciones y ayunos sirven demasiado cuando se hace con fe, y en este relato las oraciones de las personas que oraban por Pedro, como se menciona en el versículo 12, fueron muy efectivas, tanto que Dios envió a un ángel que lo liberó de la cárcel.
Aunque muchas veces las respuestas a nuestras oraciones pueden verse entorpecidas por obstáculos invisibles, y las respuestas de Dios no siempre llegan con demasiada facilidad o rapidez. Pues hay que tener en cuenta que la oración puede ser desafiada por fuerzas del mal. Así que ore fervientemente y con regularidad, luego espere que Dios conteste en el momento indicado. Pero, ¿quién fue el ángel que sacó a Pedro de la celda? Podríamos pensar que se trataba del arcángel Miguel, ya que es considerado el abogado del pueblo elegido de Dios. Miguel es el encargado de frustrar a Lucifer o Satanás, y Herodes era un hombre del mal, un hombre maligno, y Miguel frustró las acciones de Herodes. Según la tradición rabínica judía, a Miguel a veces se le llama príncipe de las naciones, y es quien actúa como abogado de Israel frente a su acusador papel de defensor de los hebreos, desde los tiempos de los patriarcas bíblicos. Y fue Miguel quien rescató a Abraham del horno donde había sido arrojado por Nimrod. También fue uno de los 3 hombres que visitaron a Abraham para anunciarle el nacimiento de Isaac, y que anunciaron a Lot la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero también pudo haber sido el arcángel Gabriel, pues es un arcángel que normalmente hace de mensajero, enviado por Dios a determinadas personas. Gabriel proviene del hebreo y significa hombre de Dios, poder de Dios o fuerza de Dios. Gabriel tiene también un papel importante como uno de los arcángeles de Dios en la literatura de la Cábala. Ahí Gabriel es retratado como alguien que obra de acuerdo con Miguel en la corte de Dios. Pero a Gabriel no se le reza, porque solamente Dios puede responder a las oraciones, y es Él quien envía a Gabriel como su agente. Y para algunos estudiosos de la Biblia, creen que debió ser una aparición de Cristo. Este ser celestial tenía una apariencia resplandeciente, a semejanza de los 4 seres de Ezequiel. Como se menciona en el versículo 7, de pronto se presentó un ángel de Dios y la cárcel se llenó de luz. Este es uno de los ejemplos más claros de que ejércitos de demonios se oponen a los propósitos de Dios, que las luchas terrenales a veces reflejan las que tienen lugar en los cielos, y que el ayuno y la oración pueden influir en su buen resultado. Y seguramente fue el mismo ángel que se le presentó a Pedro quien hizo que Herodes cayera enfermo, porque Herodes se creía un dios, y por no haber dado honor al verdadero Dios, murió comido por gusanos. ¿Y para ti, quién fue el ángel que sacó a Pedro de la cárcel?